Hola, en este espacio mi compañera Liliana y Talia les hablaremos sobre el género Microsporum, que es un grupo de hongos denominados dermatofitos. En cuanto a la epidemiología, en- entre los años de 1994 y 2013, para la Unidad de Micología Médica y Experimental de la Corporación para Investigaciones Biológicas, en Medellín, Colombia, se realizó un estudio donde fueron analizados 415 pacientes con sospecha de una tinea capitis, del cual 32%, o sea, 133 pacientes, fueron confirmados por laboratorio. La mayoría de estos pacientes positivos fueron menores de edad y en un 67% correspondieron al sexo masculino. De estos 133 casos, 52 fueron comprobados que el factores de riesgo, de los cuales 75% se encontró un factor de riesgo con respecto al contacto con los animales. Bueno, los agentes etiológicos más frecuentes aislados fueron Microsporum canis en un 86%, eh, Microsporum gypsum en un 4%, Microsporum audonis en un 3% y otras especies de Microsporum con un 1%. Cuanto a la clasificación, las especies de mayor importancia decimos que son Microsporum canis y Microsporum gypsum. En cuanto a la morfología, este género se caracteriza por tener como abundantes macroleuconidios que se presentan en diversas formas. Generalmente presentan pocos o nada de microleuconidios. Pues por un canis, estos presentan macroconidios de 6 a 15 células, eh, pocos microconidios, con abundante micelio y faz delgadas. Em, a las colonias se presentan de forma son vellosas, ilimitadas y de color, se presentan como un pigmento amarillo a naranja que se difunde pues en el medio. Con respecto a Microsporum gypsum, presentan macroconidios en forma de uso de 4 a 6 células, presentan poco micelio y sus colonias son polvosas de color blanco que se tornan a beige. Yo voy a seguir profundizando acerca del microsporum y en este caso yo voy a hablar sobre las características de la enfermedad. Es importante tener en cuenta que la microsporum es un tipo de dermatofitosis y la dermatofitosis son infecciones fúngicas superficiales que pueden afectar diferentes partes del cuerpo, como la cabeza, la barba, el cuerpo, la ingle, los pies y las uñas. Las características específicas van a depender de la zona afectada y tenemos algunos ejemplos. En el caso de la tiña de la cabeza, es causada un 80% por el Microsporum canis y se presenta en áreas de calvicie con escamas y costras en el cuero cabelludo. También tenemos la tiña de la barba, causada igualmente por la Microsporum canis y se presenta con lesiones en la zona de la barba y también en la zona del cuello. También tenemos la tiña del cuerpo, causada un 20% por Microsporum canis, aunque también pueden estar presentes otros dermatofitos como el Microsporum gypsum, el ILE flucosium. Se presenta como lesiones redondas con bordes elevados y escamosos en cualquier parte del cuerpo. También tenemos la tiña de la ingle. Esta se presenta esporádicamente y es causada por un Microsporum canis y un Microsporum gypsum. Se presenta con lesiones escamosas y pruriginosas en la zona de la ingle y de los muslos. En el caso de las tiñas de los pies podemos decir que esporádicamente es causada por Microsporum canis igualmente y por Microsporum gypsum. Se presenta con lesiones en la planta de los pies y entre los dedos y estas pueden ser secas, húmedas o pruriginosas. Tenemos la tiña de la uña.
causada excepcionalmente por Microsporum gypsum y Microsporum canis. Se presenta con uñas gruesas y quebradizas y con manchas blancas o amarillentas. Otros ejemplos incluyen granulomas dermatofíticos y micetomas por dermatofíticos. Continuando con el diagnóstico, se debe realizar un examen microscópico, como por ejemplo para la tiña de la piel cabelluda se debe recolectar pelos cortos y para el examen directo se realiza con una gota de KOH al 20%. Y si en microscopio se observan las esporas por dentro y fuera del pelo, estas corresponden por lo general a Microsporum canis. Tiña de la piel lampiña se recolectan las escamas por raspado usando los portaobjetos. O de preferencia pues esas se recolectan en el límite de la placa, de las placas escamosas, o sea, el borde activo. Al microscopio se van a observar células de descamación parasitadas por los filamentos largos, delgados o gruesos y en ocasiones con artroconidios. Y por último, para las muestras de las uñas, se realiza con raspado con bisturí y se utilizará pues el polvo y los fragmentos de las uñas, los fragmentos de las uñas. Esto igual se lo pone en KOH y aquí se van a observar filamentos más abundantes con muchos artroconidios redondeados y dispuestos en cadenas. En partes anteriores también se destinan para el cultivo fúngico. Los medios más habituales son el agar laboral, también más antibióticos. Aquí las colonias se van a desarrollar en un tiempo promedio de 10 a 15 días y se las debe incubar a una temperatura entre 25 y 28 grados centígrados, pero pues por lo general se deben descartar hasta los 30 días. Y pues, también se recomienda utilizar otros medios como extracto de levadura, agar borrelli y agar papadextrosa. También existen pruebas de diagnóstico molecular como la reacción en cadena de la polimerasa para buscar el ADN del hongo en las muestras. Y por último se realizan biopsias, pero esto se realiza en los casos más graves. Ya aquí pues se recolectará, será, se, se cogerá una muestra de tejido y se enviará para laboratorio para su respectivo análisis. El Microsporum canis y el Microsporum gypsum son dos tipos de hongos dermatofitos que pueden causar infecciones en la piel del humano y de los animales. Las infecciones por Microsporum canis son más comunes en perros y gatos, mientras que las infecciones por Microsporum gypsum es más común en caballos y en roedores. Ambos hongos son transmisibles hacia el ser humano. El tratamiento de las infecciones por dermatofitosis generalmente implica el uso de agentes antimicóticos como la griseofulvina, que es efectiva para el tratamiento de varias especies de Microsporum. El tratamiento debe continuarse hasta que el tejido infectado sea reemplazado por la piel, cabello o uñas normales. Esto puede llevar de un mes para el cuero cabelludo y la tiña del cabello y de 6 a 9 meses para el caso de las uñas. Para las mascotas, el tratamiento implica dar medicamentos orales y o tópicos y desinfectar su cama y otros objetos de los animales es una forma de prevención también. En cuanto a la prevención, no existe una medida clara para prevenir la microsporidiasis, debido a que las fuentes de infección no han sido completamente estudiadas. Sin embargo, se han identificado algunas vías de infección como la ingestión, inhalación, contacto directo con la conjuntiva, contacto con animales y contacto de persona a persona. Por lo tanto, el lavado de manos adecuado es específicamente después de tocar a los animales. Esta es una de las medidas más efectivas para la prevención de la infección.
También para prevenir la infección es importante evitar el contacto con animales infectados y mantener una buena higiene personal. También se recomienda no compartir objetos personales como toallas, peines, cepillos para el cabello. En el caso de los síntomas de la tiña incluyen pápulas eritematosas, que se convierten en eritematosas, escamosas con bordes activos de 8 a 10 días. Prurito debido a la parasitosis del estrato córneo de la piel, placas pseudoalopécicas en el cuero cabelludo y en las zonas donde crece el vello. También cabellos cortos, quebradizos y sin brillo, y en algunos casos hay una inflamación con las pústulas y abscesos. También se pueden encontrar en la barba y estos pueden tener o pueden ser purulentos. Y esto puede producir un verdadero granuloma tuberculoide. Por lo tanto, es importante buscar atención inmediata si se presentan algunos de los síntomas.